Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Lo que hace grande a una nación es su influencia política, la extensión de su territorio, sus riquezas naturales, su poderío militar. Nada de eso caracterizaba a Israel cuando Moisés le hace un elogio en Deuteronomio 4:8. ¿Y qué nación grande hay como esta? Una nación de ex esclavos, una nación que no tenía un territorio. No era precisamente una definición de una nación grande. Pero lo que hacía grande Israel no era lo que hacía o dejaba de hacer. Era su Dios, el Dios al que servían. Este misterio lo capta Federico II, rey de Prusia, cuando le pregunta a su médico personal y le dice: ¿qué evidencia hay de la existencia de Dios? Y el hombre le responde: Su Majestad, Israel. Lo que hacía grande a Israel era su Dios, sus leyes y su palabra, la palabra de Dios. El éxito de Israel debía basarse en 7 elementos fundamentales. El primero, santidad de carácter, y lo encontramos ahí en Levíticos 19:2. Dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. La prosperidad espiritual debía preceder y preparar el camino a la prosperidad material. Ellos debían ser más nobles, reflejar más exactamente los atributos del carácter divino. Sin ello, ninguna prosperidad material iba a ser una fuente de bendición, sino más bien se volvería contra ellos. La santidad de carácter. El otro factor importante era la bendición recibida de la salud. Lo encontramos ahí en Éxodo 15:26. Y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Debían ser un pueblo saludable. Para ello les dio leyes de higiene, de la salud. Un pueblo fuerte. El otro elemento lo encontramos en Deuteronomios, capítulo 4, versos 5 y 6. Y habla sobre el intelecto superior. Dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos de ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Al colaborar con las leyes de la salud física influye sobre la salud mental y la mente sobre el cuerpo. Debían ser una nación de genios intelectuales, de personas brillantes, intelectualmente hablando. El cuarto
De éxito y de la bendición de Israel sería la agricultura y la ganadería, habilidades para estas actividades productivas. Y lo encontramos en Deuteronomio 7:13. Dice, y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los baños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Al obedecer las normas y los consejos divinos, la tierra se renovaría y sería cada vez más fértil y no habrían sequías ni inundaciones y desaparecerían las plagas y las enfermedades y los rebaños se multiplicarían saludablemente. El quinto factor de éxito y de bendición hacia el pueblo de Israel es la artesanía excepcional. Y lo encontramos en Éxodo capítulo 35, verso 30 en adelante. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en la obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Vemos que el Señor dio la sabiduría a través de su Santo Espíritu para desarrollar estos talentos para la obra de la construcción del tabernáculo, y Israel debía destacarse por todos los artefactos y utensilios que pudiera crear e inventar, y artefactos mecánicos que fueran excepcionales, superiores a los creados por cualquier otra nación. Debía destacarse en toda obra arquitectónica, de arte, artesanía superior. El sexto factor del éxito y de bendición a Israel es la prosperidad sin par. Lo encontramos en Deuteronomios capítulo 8, verso 11 en adelante. Dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versos 17 y 18 dice: y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Entonces vemos prosperidad inigualable. Debían ser un pueblo bendecido, enriquecido, que fuera una maravilla, que todas las naciones los admiraran por la grandeza de esta nación. Por lo tanto, ellos debían manifestar la superioridad de la majestad de Dios y el secreto del éxito y la prosperidad. El séptimo motivo de bendición y clave del éxito de Israel sería que Israel sería una grandeza nacional. Y lo encontramos en Deuteronomio capítulo 28, verso 1 en adelante. Y dice así:
Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Es decir, una bendición completa, belleza arquitectónica, grandes construcciones, edificios, grandes poblaciones prósperas, saludables, gran desarrollo humano. En una palabra, bienestar, calidad de vida. De tal manera que Israel sería admirado y una bendición para los pueblos que lo rodeaban. Y todo esto lo haría Dios para honra y gloria de su nombre. Y cuando las naciones circundantes y los gobernantes de otras naciones vieran esta prosperidad, le preguntarían a Israel, ¿cuál es el secreto de tanta prosperidad y tanta abundancia? Y los israelitas le dirían, sirvan a nuestro Dios y ustedes también serán bendecidos de igual forma. Y eso los motivaría a servir al Dios verdadero. Esos eran los planes divinos. Bien, el secreto del éxito y la prosperidad está en obedecer a Dios, a su palabra y a sus leyes, sus estatutos justos y rectos. Veamos lo que nos dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 2. Dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ahí está el secreto del éxito. El Señor nos llama a ser administradores fieles. Administración es otra palabra sinónima para llamar a mayordomía, administrador de una casa. Lo mismo de una casa que una nación, que un gobierno. Se administra igual, con presupuesto, con estrategia, con planeamiento. Y la mayordomía o la administración cristiana, podemos decirlo, que se define como el uso sabio y desinteresado de la vida. El uso sabio y desinteresado de la vida. Y el secreto de la prosperidad está allí. Y el pueblo judío fue transmitiendo estas enseñanzas y esta educación de la administración de la vida basados en la palabra de Dios. Es un pueblo que ha logrado grandes premios Nobel. En economía han logrado muchísimos premios Nobel, en ciencia, en distintas áreas. Y también es un pueblo que fue dispersado en distintas naciones por muchos años, por muchos siglos. Pero ellos mantienen una red de contacto y se ayudan mutuamente. Y se dice que ellos concentran una gran fortuna. Gran parte de la riqueza del mundo está en manos de personas de origen judío. Veamos cómo administran ellos la parte económica, financiera. Dice que a los niños judíos desde pequeños se les enseña a administrar y lo que aprenden es que de $10 o el 10%, o sea $1, es de diezmo. El 10% es el diezmo, que lo apartan y lo separan sagradamente para Dios.
Primero Dios. Ese es el principio que ellos aplican. Primero Dios. El segundo elemento que ellos aplican es reservar otro 10% para dar, para ayudar a los necesitados, para servir al prójimo, para aliviar las necesidades de la comunidad. Luego separan otro 10% para el ahorro. Es una cultura que ellos han aprendido de pequeños, las virtudes y las ventajas del ahorro. Luego separan un 20% para invertir en, ya sea en acciones, ya sea en un negocio propio, y lo hacen crecer. La diferencia del ahorro, que ellos lo guardan para las necesidades de emergencias que puedan tener. Para ellos poder tener liquidez. Ellos lo guardan en su mano, lo tienen a mano. Y el 50% de su ingreso es para gastar, para satisfacer sus necesidades básicas. Vivienda, alimentación, vestuario, transporte. Lo básico para vivir. Así aplican ellos la administración del dinero. Todo administrador tiene que pasar por 4 procesos. Administrar implica, en primera instancia, planificar, tener un planeamiento, saber cuáles son los objetivos, enfocarse en esos objetivos, distribuir las actividades dirigidas hacia esos objetivos. Si es posible, poner una fotografía del objetivo en mente. No podemos ahorrar sin saber para qué. Tenemos que tener un blanco. Entonces hay que tener una estrategia. Por lo tanto, requiere todo proceso administrativo de la primera fase, del planeamiento, planificación. Si uno va a construir algo, tiene que tener un plano. Primero, todo parte por el esquema mental que tenemos, del proyecto que queremos lograr. La segunda fase es la organización, es organizar los recursos humanos y materiales que necesitamos para lograr los objetivos. Organizarse para lograr la meta, alcanzar. Organizar las personas, los recursos, el dinero, todo lo que tenemos para llegar a la meta. No podemos estar en el aire. Tenemos que tener un enfoque y organizarnos para que nuestras fuerzas se dirijan y se concentren en ello. La tercera etapa, la ejecución. Tenemos que ejecutar lo que hemos planificado y lo que el propósito que nos lleva a movilizarnos. Ejecutarlo, ponerlo en acción. Y la cuarta etapa es la evaluación, el control, ver cómo ha sido el proceso, dónde hemos fallado, en qué podemos mejorar, qué hemos hecho bien. Entonces, un mayordomo es un administrador que tiene que aplicar estas 4 etapas. Ahora, la importancia de saber las etapas de este proceso administrativo es porque al ser mayordomos tenemos que administrar nuestra vida. Administrar nuestra vida implica saber administrar nuestro tiempo, saber administrar nuestros talentos, saber administrar nuestros recursos financieros, saber administrar nuestra salud,
saber administrar el medio ambiente en que vivimos, nuestro planeta, para cuidarlo. Es decir, somos administradores y necesitamos aplicar estos conocimientos. Ahora, en lo que respecta a la educación financiera, a los niños judíos desde pequeños, desde la infancia, le dan educación financiera, les enseñan el valor del dinero. Por lo tanto, uno de los principios que tenemos que aplicar como administradores es aprender a vivir por debajo de sus ingresos. Aprender a vivir por debajo de sus ingresos. Importante principio. Esto lo podemos resumir en una palabra: austeridad, ser austero. Ser austero es lo contrario a ser pródigo. En la palabra de Dios tenemos toda una parábola que habla sobre el hijo pródigo. Ahí en Lucas 15, versículos 13 y 14 dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Entonces acá tenemos el principio de la austeridad, que es todo lo contrario a la actitud del hijo pródigo. Otra actitud que tenemos que utilizar en la educación financiera como administradores es dominar las deudas. Hay un texto maravilloso, el que me gusta, en Romanos, que nos habla sobre esto. En Romanos 13, 7 y 8 dice lo siguiente: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Acá está el principio de saber manejar las deudas, no deber nada a nadie. Acá esto se infiere en el problema de dominar las deudas, el uso excesivo de las tarjetas de crédito, que cobran un interés muy alto. Pueden ser 15, 30%. No en vano los bancos ganan mucho dinero, porque el negocio de ellos es el interés. Los que entran en esas tarjetas de crédito llegan un momento en que están pagando mucho más de lo que ellos tienen presupuestado. Esto significa que podemos de cada $3 que debemos estar pagando 5 o 6. Por lo tanto, a veces uno compra las compras compulsivas por sentir la sensación de bienestar o de alivio o de placer del momento de estar comprando, pero a veces no nos hacemos la pregunta si lo que estamos comprando realmente lo necesitamos o solamente lo deseamos. Y nos llenamos a veces de cosas que realmente no son útiles y nunca las utilizamos. Y al final se tornan en un estorbo en nuestra casa, en nuestro hogar. Bueno, el primer paso hacia la administración sabia y la prosperidad es el adquirir conocimiento. En Proverbios capítulo 2, verso 3, dice: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová
y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces, necesitamos entendimiento, necesitamos fundamento, comprender los principios de la prosperidad, adquirir conocimiento y adquirir educación financiera. Tenemos que aprender, en el segundo paso, a crear un entorno de críticas y sugerencias. En algunas organizaciones e instituciones hay un libro de críticas o sugerencias o reclamos. Son los clientes y también los mismos empleados quienes mejor conocen el funcionamiento de nuestro negocio, de lo que estamos emprendiendo, y ellos nos pueden ayudar con esas críticas. No tenemos que ser tan sensibles a la crítica, tenemos que tomarla y sacar lecciones de ella. Proverbios 12.1 dice: el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El segundo paso es el trabajo duro, trabajar diligentemente, con integridad, con tesón, con honestidad. Proverbios 10.4 dice: mas la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Generalmente es recomendable comenzar siendo un empleado para aprender cómo funciona un negocio, y una vez que uno conoce el funcionamiento de un negocio, poderlo replicar. Es importante tener esos conocimientos, y también es una fuente de ingresos que te va a ayudar a formar un capital. Es importante administrar bien la vida. Y en el secreto de la riqueza está el saber invertir, y la inversión diversificada es una de las mejores. Los judíos invierten en 3 tipos de inversiones: en la tierra o las propiedades que les reportan ingresos pasivos, donde ellos no ocupan su tiempo ni su energía, sino que es un retorno de ingresos que les llega solo prácticamente. Y también en ingresos activos, que es donde se aplica los conocimientos, la inteligencia, la creatividad, el trabajo en un negocio propio o en una profesión. Y también invierten en acciones, que son otros negocios de empresas. Pero lo importante es, una vez que uno va a la universidad y saca alguna carrera, alguna especialidad, inmediatamente tener una empresa e invertir las ganancias en esa empresa para que haya crecimiento. Es importante que podamos comprender que las riquezas, si son bien utilizadas, pueden ser una gran bendición. El manejar las deudas, el saber invertir, es súper importante comprender aquello. Tener una red de contactos, tener un negocio propio, manejar ese negocio con integridad, de tal manera que tenga una buena reputación, tratar bien a los clientes y tratar bien a los empleados, para que tengamos fidelidad de parte de ellos. Y por sobre todo, no olvidarse de darle un sentido social, de una ayuda humanitaria, con una responsabilidad social. Veamos lo que nos dice en Proverbios 10:22. Dice así: la bendición de Jehová es la que enriquece,
y no añade tristeza con ella. En el capítulo 3 del libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, leemos lo siguiente: cuando se emplea la riqueza en forma de vida, ésta se convierte en un dorado vínculo de gratitud y afecto entre el hombre y sus semejantes, y en un fuerte lazo que une sus afectos con su Redentor. El don infinito que Dios hizo en la persona de su Hijo amado exige expresiones tangibles de gratitud de parte de los recipientes de su gracia. El que recibe la luz del amor de Cristo queda por ese motivo bajo la más definida obligación de iluminar con esa luz bendita a las personas que están en tinieblas. Amigos, el Señor nos está probando. Él quiere confiarnos la eternidad. Él nos dice en su palabra: si en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esa será la bienvenida paternal que el Señor nos quiere dar. Y la invitación es que seamos administradores fieles a Dios, que pongamos a Dios en primer lugar de nuestras prioridades, de nuestra vida. Que el Señor te bendiga.